Muy buenas noches, cada uno de ustedes tengan amigos y allí en sus casas espero que estén disfrutando. Estamos en una época muy rica donde se antoja el atole, el café, la conchita de azúcar, bueno, estar ahí con familia disfrutando de estas fiestas navideñas que ya están muy cerca de la fecha por celebrar. Ese es su programa Pregúntale a Luis, entrevistando a nuestros hermanos y amigos que nos hacen el favor de estar con nosotros para hablar sobre este tema tan delicado, tan especial, que es sobre la pedofilia, que es sobre el abuso sexual. Vamos a conocer las diferencias entre la pedofilia y el abuso sexual. ¿Un pedófilo puede llegar a nunca practicar la pedofilia? Bueno, esa será una buena pregunta que tendríamos que contestar hoy en esta noche. Recuerde que en ese programa se habla lo que otros no hablan y se dice lo que otros no quieren decir, pero que es necesario que se hable y que se diga. Número uno, el mejor lugar para conocer estos temas deben ser desde una perspectiva bíblica, deben ser desde el fondo de la iglesia, ya que las escuelas, las universidades, los colegios están hablando de estos tópicos, pero lo están hablando desde una perspectiva, muchas de las ocasiones, fuera del enfoque real o bíblico. Hoy conoceremos una perspectiva bíblica, una perspectiva médica, como de igual forma una perspectiva de una madre de familia y también sobre todo las estadísticas. ¿A dónde están las estadísticas de los pedófilos? Así que estaremos hoy con nuestros hermanos y amigos entrevistando en esta noche en su programa Pregúntale a Luis a través de su canal 41.2. Doctor Akiva, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Dijo que a usted se le antoja atole. El atole, sí. ¿Con el dedo? ¿Mandé? ¿Con el dedo? Eso es un término medio raro para un mexicano. Pero todo muy bien. Gracias, doctor. sí, gracias. Estamos contentos otra vez de estar aquí. Tenemos la hermana Sandra y el pastor Joel y la hermana Arcelia aquí con nosotros hoy. Es un placer para mí poder compartir el set con ellos. Perfecto. Le agradecemos con mucho ellos, no con usted, pastor, con ellos. Viene de muy buen sentido del humor. Okay. Algo sucedió. Consejera, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Y quisiera tomar un momentito para reconocer a alguien que a veces no lo hacemos, ¿verdad? La hermana Estela, su esposa. Tenemos que reconocerla porque ella es una trabajadora, una sierva del Señor, y también ella es una mamá, una esposa, y aparte aquí nos ayuda mucho. Entonces yo venía manejando y dije, tenemos que dar gracias. Usted está aquí y ella está en su casa. Hermana, la queremos mucho, la amamos mucho y reconocemos todo el trabajo que hace, no nomás por su familia, pero también para toda la comunidad y para la iglesia. Yo también tengo que darle gracias porque las mañanas en lugar, quiero decirle que la salud de ella es un poquito difícil, voluble, yo le llamo voluble porque a veces está arriba, a veces está abajo la situación. Ella en realidad tiene que hacer deporte para poder controlar los triglicéridos y el colesterol, los azúcares también. Sí. Pero debido a la necesidad de la televisión, ella ha tenido que dejar el deporte para poder venir a hacer aquí el trabajo que voluntariamente e incondicionalmente viene a hacerlo, así que yo le quiero dar las gracias a mi esposa por su gran trabajo. Un aplauso a ella. Dios te bendiga mucho, hija, y realmente es el trabajo que tú haces en respaldo. Y se dice que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, yo creo que también quiero mandarle lo vamos a beatificar en realidad, porque para soportarlo a usted por 20 años, tiene que ser santa, ¿verdad? No son 20, son 30. 30, ¿no? ok, 30. También quiero mandarle un saludo a su esposa. Ayer cuando estuvimos aquí, muy amablemente nos atendió, muchas gracias, y ahí donde está, le mandamos un saludo, un abrazo. Muy bien, hermano Joel, Dios le bendiga. ¿Por qué no nos habla un poquito de la escuela antes de que entremos en materia? Amén, claro que sí. La escuela existe con el propósito tenemos como visión enseñar las Sagradas Escrituras con fidelidad y excelencia. La palabra fidelidad significa apegado al texto bíblico, o sea, la hermenéutica de la palabra, ¿no? Lo que Jesús quiso enseñar, lo que Jesús quiso decir, la revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo y qué significa todo eso es lo que queremos enseñar a través de la universidad. Si hay personas que estuviesen interesadas, ¿a qué número se pueden comunicar? Nos puede llamar con toda confianza al 602-622-1999. 602-622-1999.
1999. Una universidad teológica, ¿en cuántos años, después de 2 años o 3 años, qué es lo que obtengo en título? El primer nivel tenemos bachelor en teología, abarca 16 meses. Perfecto. Y la persona que entra con nosotros no ofrecemos diplomas, por eso no somos institutos, ofrecemos títulos profesionales en teología. Perfecto. Si en algún momento menciona instituto, escuela, disculpe, no es ninguna No intención hay de problema, ofender, no. pero sí una universidad. Y de igual forma, hermana, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches a todos, muy bien, gracias por la invitación, pastor. Estamos aquí, es un privilegio. De igual forma es un gran privilegio tenerlos en esta noche aquí. Gracias. Con cada uno de nosotros. ¿Quieres decir otra broma antes de que empiece? No, Otro buen sentido del humor. ¿Todo bien? no, todo bien, todo suave. Durante el programa a lo mejor se te ocurre algo. Siempre se me va a ocurrir algo. Perfecto, muy bien. Usted no sabe que los judíos nacimos comediantes. Comediantes. Sí, Dios tiene sentido del humor. Yo registro 2 adivinanzas dentro de la Biblia. Eso me habla de un sentido del humor de Dios. Sí. No las recuerdo ahorita cuáles son las adivinanzas, pero también he jugado a echar volados, o sea, la suerte, ¿verdad? Sí. Parece Ajá. que Dios se entretenía y jugaba muy sabroso como toda persona, ¿no? No siendo humano, por supuesto. ¿Es así? Así doctor? mismo es, así ¿Es mismo. así? Sí, doctor? sí. Sí, yo, fíjese, pastor, me encontré el otro día un libro que se llama El buen humor de Jesucristo. Ok. Ajá. Y lo estoy leyendo, está en inglés, pero lo estoy viendo porque narra algunas cosas en cuanto que provocaban risa, ¿no? ¿Oh, de verdad? Ajá. Bueno, alguna ocasión, yo creo que si alguien quiere provocar risa y hacer un milagro con lodo escupiendo a la tierra, creo que no le va a causar mucha risa, ¿verdad? No. Quisiera continuar ciego, pero bien, así era el sentido del humor del Señor y qué bueno, porque cuando estamos en el cielo, de un lado van a estar los pentecostés y del otro lado van a estar los bautistas, ¿no es cierto? Así ¿Y mismo. por qué será eso, doctor? Y unos, pues, son los que entran primero al reino de los cielos y los otros ya de último. No, Bueno, y además van a pensar los bautistas que están solos, ¿no? siempre. Ajá, Ujú. porque calladitos, tranquilitos, Sí. que nadie los... Y bien, Pero los reformados vamos a estar más cerca de Jesús. Sí. Eso es cierto. Bueno, espero que los reformados regenerados, ¿verdad? Y ahí estemos todos. Doctor Akiva, entrando ya en materia, un pedófilo puede nunca llegar a practicar la pedofilia Sí. y ser un pedófilo nada más, pero detenido o reprimido. Sí. Explíquenos eso, porque Porque- si lleva el título de pedófilo, Ujú. se supone que practica la pedofilia. No, en la palabra el pedophilic disorder, que habla el manual del diagnóstico de psiquiatría, dice que el pedófilo, lo único que tienes que hacer para entrar en la categoría de pedófilo es tener sexual interest. Interés sexual. Sí, hacia alguien que es unwilling participant, o quiere decir que no quiere tomar parte del asunto, o que no puede dar lo que se llama legal consent, Un consentimiento legal, sí, porque es de menor de edad. Ahora, el pedófilo en particular es aquel que tiene intereses o atracción sexual hacia toda criatura que sea de 13 años para abajo. 13 años para abajo. Sí, y la ley en Arizona a eso le trata de pedófilo. Si la niña o el niño tuvo 13 o más, entonces se llama statutory rape. Eso en español ya no lo puedo interpretar. Sí. Statutory rape es una violación, pero una violación que no conlleva, ¿cómo lo voy a explicar? No conlleva una pena tan grave. Ok. ¿No? Como la del hacerlo de niños. Por ejemplo, el director de los Minutemen, ¿saben quiénes son los Minutemen? Sí, claro que sí. Este individuo que se va a la frontera y caza a todos los mexicanos que se vienen para acá. Bueno, le dieron 350 años porque él tenía la costumbre de abusar de niños y niñas. Sexualmente. Ese animal, porque no tiene otro, aunque hay animal, estoy defendiendo a mis animales cuando le llamo a él. Esa cosa que el mundo le decía, vamos a deshacernos de todos los mexicanos,
en secreto estaba abusando de niños y niñas. Antes de llevarlos, antes de asesinarlos, antes de cualquier cosa. No, no, él nunca asesinó a nadie. Solamente abusaba a los niños. No sé si la palabra solamente es apropiada aquí, porque abusaba a los niños es algo grave. Yo soy muy cristiano, pero si alguien abusa a mis niños, yo me vuelvo Rambo. Sí, Esa es la verdad. Y él era compañero de cuarto en Los Ángeles con un maestro de escuela elemental, quien ponía a los niños blindfolds, o sea, vendas, Ajá. y él ponía semen en una cuchara y se lo daba a comer a los niños. Eso es el caso de California del maestro. De que es compañero de cuarto del director de los Minimans. Ok. Sí. Entiendo ahora. Pues la Biblia dice, no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. La Biblia no se puede equivocar. Así es. Entonces ahí... No lo sabía. Ok. No lo sabía que habían sido compañeros. Sí, entonces es la cuestión, el pedófilo, yo también creo, y esto estoy dispuesto a discutir teológicamente, que puede haber algún pedófilo que sea cristiano. Porque el pedófilo, le voy a decir, el pedófilo no es quien actúa. Ok. El pedófilo es el que tiene un sexual interest o interés sexual o atracción sexual hacia los niños. Y ese puede ser su espina, Ok. como habla Pablo. Su aguijón. Su aguijón. Y nunca actuar sobre él. Pero en el fondo tiene esa atracción. Bueno, consejera, usted quería mencionar algo. Yo traigo mucha información, pero primero quiero dar gracias porque es hora de empezar a hablar del abuso sexual infantil porque va en aumento. Tengo estadísticas que se ha estimado que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños serán abusados sexualmente antes de que cumplan 12 años. Existen, según las estadísticas en Estados Unidos, se calcula que hay entre 60,000 a 100,000 casos de incesto por año. Esto creo que la iglesia, pastor, no habla mucho de la sexualidad, pero con estas estadísticas, yo pienso que tenemos que hablar. Yo sé que venimos a la iglesia a hablar del evangelio, pero la sexualidad en la iglesia tiene que comenzar a hablarse, porque tenemos que educarnos. Esto está extremadamente muy drástico y está en aumento. Vamos a hablar en la segunda parte sobre la prevención, que es un área que a usted le gusta mucho tratar, para que esa cifra no siga aumentando, o por lo menos que no llegase a afectar a algunos de los que nos están viendo. Doctor, dentro del concepto bíblico, ¿hubiera alguna solución para un pedófilo? Sí, lo que dijo el doctor aquí me da mucho la atención en cuanto a que puede haber una persona que sea pedófilo cristiano, ¿no? Porque en el Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, Jesús dijo algo bien interesante. Dijo, si alguno, dijo, desea en su corazón a una mujer, ya adúltero con ella. Entonces, no estamos hablando aquí, en este caso, un pedófilo es la atracción hacia los niños, el interés sexual hacia los niños. Entonces, si hay un deseo, Jesucristo está diciendo que ya, lo que dice el doctor aquí, no tiene que ser un pedófilo ya. ¿Qué solución tenemos para este pedófilo? Bueno, la Biblia presenta la predicación del Evangelio, inclusive en la palabra de Dios se presenta la predicación del Evangelio como una alternativa para todos los perdidos, y los pedófilos también están perdidos. Están dentro de la misma clasificación. Están dentro de la categoría. No importa el pecado, todo. Eso la tiene el pedófilo. Sí, en la teología del apóstol Pablo, él tiene esa característica. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, habla acerca de los pecados del pueblo judío. En el capítulo 2 habla de los pecados del pueblo gentil. Y llega un momento, en el capítulo 3 y 4 de la carta a los Romanos, donde interesantemente el apóstol Pablo dice,
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, y ahí va un pedófilo, ahí puede haber cualquier adicción, ¿no? Cualquier pecado, doctor. Lo que el pastor Joel probablemente no sabe es que la Biblia es la única solución para el pedófilo. Amén. Le voy a decir por qué. No tiene tratamiento ni tiene cura. El pedófilo no tiene tratamiento y no tiene cura. No tiene cura. Cuando dice la Biblia, ¿es para detenerlo o puede desaparecer la pedofilia de una persona? Tengo que creer yo que puede desaparecer, Ok. pero voy a actuar como que no ha desaparecido. A la prevención. Sí, prefiero better safe than sorry. Ok. Así dicen en inglés, ¿verdad? Prefiero estar seguro que lamentar. Sí. ¿Okay? Si yo sé de alguien que es un pedófilo y me dice, esta es el aguijón en mi carne, yo le voy a decir a esta persona, consíguete 2 o 3 que te puedan aceptar tal como eres, Ok. para que te ayuden a hacer un sistema de conducta, se llama behavioral skills, Ok. para que tú tengas lo que se llama en inglés accountability, es decir, Que pueda ser llevado a que tenga que dar cuentas a alguien y que se reúna con esas personas regularmente y que, una vez más, hay pedófilos mujeres. también. Ok. Le tengo una buena noticia, doctor, aquí. La iglesia CCC en Glendale tiene una clase para personas que tienen problemas sexuales. Ujú. Cada semana se reúne en grupo. ¿Está bien? Y creo que eso ayuda para la prevención. Pero la persona que entra a la clase es obviamente que está aceptando que tiene un problema. Bueno, y eso es mucho mejor. No puede haber sanidad sin confesión. Ese es un concepto bíblico que hoy la ciencia, la psiquiatría, nosotros decimos que uno debe estar aware o consciente de su problema y buscar ayuda conforme a eso. Bien. Consejera, ¿quiere comentar algo al respecto sobre esas estadísticas que le gustan a usted mucho? Pues lo que yo quisiera hablar más es sobre Sí. la iglesia. ¿Por qué no hablamos más sobre temas sexuales? ¿Por qué cuántos ustedes estamos los pastores? ¿Cuántos han tenido ustedes que confrontar a una persona honestamente que venga y le diga, esta es mi debilidad, este es el problema que tengo? Existen personas que lo callan por el resto de su vida Sí. y es doloroso. Le quiero decir algo que le va a molestar mucho. A ver, dígame. Pero si a veces los pastores no quieren ni tan siquiera ir a un instituto bíblico, si no quieren ni tan siquiera asistir a una escuela teológica, ¿usted cree que van a querer algunos pastores ir a tomar clases de ese tipo de información para poder reconocer a un pedófilo? Pues ¿Sabe tenemos- cuándo lo van a hacer? El día que a un hijo o a una hija se lo practiquen. Ni así lo van a hacer. Tal vez ni así. O sea, lo que estoy diciendo es muy triste y muy lamentable, que muchos pastores, líderes, maestros, diáconos, ancianos, como se llame, obispos, vea, todo lo que hacen en muchas ocasiones, y discúlpeme, eso es una verdad que yo encuentro dentro de Arizona, y si estoy equivocado, usted tiene el derecho de llamarme, de mandar un texto al 623-205-7625, pero yo encuentro que muchos pastores me dicen, todo lo que yo necesito es el Espíritu Santo, abro la Biblia y Dios me guía. Y Sí. no es así. Es más fácil que el Atlas salga campeón del fútbol mexicano Sí. que los pastores vayan a buscar estudios, ayuda. Exactamente. Lamentablemente y tristemente, o sea, ¿por qué no tenemos una clase de sexualidad en una iglesia? ¿Por qué no podemos tener una clase para hablar con términos médicos y términos bíblicos sobre el tema? Los pastores, porque pensamos que la psicología es del diablo. O sea, terriblemente, discúlpeme que yo soy el que tiene que hacer las preguntas y estoy aportando, pero yo encuentro un problema en nosotros como pastores en que no aceptamos la psicología y decimos que es del diablo. ¿Cuál es su postura, doctor? Sí, yo estoy de acuerdo con usted, doctor Akiva, en cuanto a
lo que se ha afirmado, que no, si no hay confesión, no hay solución, ¿verdad? Y que yo he estado con muchos grupos de teología y de consejeros, porque esto de la pedofilia entra en el área de consejería y psicología, ¿verdad? Y sí es cierto, es muy importante llegar, no hay una pastoral para los pedófilos. Me refiero a una pastoral en el sentido de cuidado, Sí. en el sentido de interés, en el sentido de las iglesias no están preparadas para lo que está pasando en los últimos tiempos. Yo les digo porque cuando yo fui pastor en San Luis, Colorado, en Sonora, hace 20 años, se convirtieron 2 prostitutas. Y estábamos en una venta de comida y una hermana que las invitó a la iglesia a la venta de comida, les dijeron, él es el pastor. Eso nunca se me olvida en la vida porque yo la saludé, le dije mucho gusto y una de ellas comenzó a llorar cuando yo la saludé. La introducimos a la iglesia y aceptó a Jesucristo. Okay. Y esas 2 mujeres, quiero que escuchen bien, esas 2 mujeres ganaron más almas para el Señor que toda la iglesia. Oh, sí. O sea, tenemos un serio problema, consejera. Grande. O sea, si no empezamos por la propia casa, y usted sabe esta información más que cualquiera de nosotros, yo creo, más que su servidor. ¿Cuántos años le lleva a un sacerdote para poder ser ordenado y ejercer el ministerio? ¿Cuántos años? Como 20 años. 20 años. De 13 a 20 años. Y a veces hay alguno que otro que por ahí anda, que de repente está en una banca y porque le ayuda al pastor, de repente se le metió el espíritu pastorito y dijo, ya soy pastor, y divide la iglesia y se lleva un puño. O sea, ese es un serio problema, que ni tan siquiera terminaron un curso de liderazgo y ahora ya están ejerciendo el pastorado. Otra vez regresamos al punto, ¿cómo vamos a ayudar si no le decimos a Felipe, ven y súbete y enséñanos qué es lo que dice la Escritura? O sea, permanecemos dentro de la... Ay, Dios mío, ya me entró lo... Hermana Arcelia, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuánto piensa usted que es el porcentaje, porque usted habla en números, usted sabe números, de mis pacientes de origen mexicano que han sufrido abuso sexual? ¿Cuánto piensa usted? El porcentaje de sus pacientes. Ujú. De origen mexicano que han sufrido abuso sexual de parte de un pariente. Pues comparando las estadísticas que acaba de decir la hermana Sandra, tiene que ser un alto porcentaje. Sí, mi hermana. Si es de 4 niños, uno es abusado, me imagino que un 90%, 80 y algo. 100% de mis pacientes. Sí. Wow, 100%. 100%. Estamos hablando de 1.200 y pocas personas. Qué de tremendo. gente que ha crecido en la iglesia. Gente que ha crecido en la iglesia. Usted tiene su niña, ¿verdad? Sí, exacto. Nunca deje a su niña en las manos de un maestro de escuela dominical solo. Ni maestro ni maestra. Exacto, iba a decir eso. Yo también he escuchado, doctor, que la mayoría de los casos de abuso sexual ocurre tristemente en la misma familia. Sí, mi hermana. Mas no sé, eso yo lo escuchaba cuando no era cristiana, ¿verdad? A veces uno piensa que dentro del círculo cristiano no se mueve, ¿verdad? Este tipo de problemas, pero usted lo acaba de decir. Sí. Consejera, Para contestarle a la hermana, 80% de los abusos son por parte de alguien de la casa, ya sea el abuelo, el papá, el tío o los hermanos. Esos son de los reportados. 80%. De los que se sabe. Sí. Sí. Y de los que no se saben, No saben. hacen mucho más el número. Estamos en un serio problema. Sí. Y qué buena oportunidad, doctor Joel, de poder decir que usted es director de una universidad teológica y cada uno de los que nos están viendo hoy en esta noche tienen que llamar al doctor Joel y registrarse. Lo vuelvo a repetir, si un día tú recibiste el llamado de Dios, el primer llamado de Dios que tú debes de obedecer es capacitarte, instruirte. Doctor Akira, usted estudió para rabino, ¿cuánto tiempo? Estudié 12 años. ¿Cuántos?
12. 12. ¿Y ahora ejerce ser rabino? No, No. ¿Por qué no lo ejerce? porque Jesucristo me trajo a su luz admirable. Ok. Lo que estoy tratando de decir es 12 años de preparación y no están como rabino. Más sin embargo, hay gente que nada más tiene 6, 2, 3 años De y ya creyente. toma el pastorado sin ni tan siquiera haber tomado una vez más los cursos bíblicos en alguna institución educativa cristiana. Y es ahí cuando me pega, como decimos en mexicano, la patada en el hígado. Hermano Consejero, Joel, usted tiene toda la razón. hablando de patadas, mi frase favorita, hermano Joel, y esto yo lo aprendí de un rabino de España, que el día que dejas de estudiar te gradúas de master. El más terco que una mula. Está buena. Consejera, Yo le quiero- dije que se acaba una broma en el medio del programa, Yo justo quiero- a la media hora. La saca de la manga. Pero es la verdad. Los rabinos me enseñan a mí que el día que deje de estudiar, ese día comienzo a morir. Vean el reloj, son las 7:30. A la media hora tenía que le dije a la mitad del programa va a sacar algo. Consejera. El abuso infantil es muy interesante cómo lo debemos de manejar. Lo debemos de mirar en diferentes formas en la vida. Sobre todo debemos de mirarlo en el estado familiar. Ok. Fíjese el conjunto que debe contraer, aquí está el doctor que no me deja mentir, psicólogo, pastoral, sociólogo y jurídico y familiar. Debe de estar. Las 5 áreas se debe de tratar el abuso infantil. Sí. Entonces, Porque alguien va a ir a la cárcel sí. y si no lo denuncias y se denuncia por otro lado, tú te vas a la cárcel. Y lo tenemos que tratar del lado psicológico y pastoral. ¿Verdad, pastor? Doctor, perdón. Debe de ser las dos cosas deben Van de de ir la mano. juntas. Sí. Van de la mano. Yo quiero compartir con ustedes algo que yo viví. ¿Qué le parece si lo comparte al regresar de estos comerciales? Depende, pastor. Y espero que usted se anime y recuerde que ese es el tópico que tenemos que hablar ahorita. Vamos a hablar de la prevención que debemos de tener nosotros como ministros, como siervos, como integrantes de una iglesia o no integrantes de una iglesia, siendo parte de la sociedad. Tenemos una responsabilidad de la protección a los infantiles, que son un grupo que no se puede defender, son infantiles. Vamos a ir a un corte comercial. Inmediatamente regresamos con usted para seguir hablando sobre ahora de la prevención de la pedofilia, sabiendo que no es fácil, pero hay un trabajo muy grande que ejercer. Vamos al corte y regresamos en un instante. De nuestra familia a su familia. Pregúntale a Luis hablando sobre la pedofilia. Vamos a conocer las diferentes opiniones de cómo poder prevenir, cómo poder detectar a alguna persona que está ejerciendo o poder reconocer a alguna persona. Pero el punto más importante, que tal vez hay un pedófilo que se puede esconder, camuflajear. Lo cierto es que si la llega a practicar, lo mínimo son 10 años en la prisión si es encontrado culpable. 15 15 años. por cada ocasión que... acusación. Por cada acusación. 15 años. Ahora, ¿qué es la mejor recomendación? Busque un grupo de apoyo y ahí vamos con la consejera. ¿Cómo podemos para prevenir este asunto? Primeramente tenemos que poner mucha atención. Ahorita le di una estadística fuera del aire, 70% de los abusos infantiles son por parte del papá. 70%, el padre de la criatura es el que está abusando al niño. Entonces la madre tenemos que tener, nosotros las madres tenemos un sentido. Si algo no huele bien, no está bien. Y tenemos que estar muy alertas, creer a los niños. Hablé anteriormente de enseñarle a los niños a hablar con la verdad. ¿Qué es esto? Enseñarle, esta es tu parte de tu cuerpo, esto se llama de este modo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la diferencia del pedófilo al abusador es de que el pedófilo gana a los niños con regalos y con amor, ¿verdad, doctor? Entonces es algo, imagínense qué niño, qué tan confuso, que esta persona que le está enseñando amor porque le está dando mucho cariño, la está haciendo única y le está regalando cosas, la está abusando, le está quitando su inocencia. Y recuérdenlo, 70%
El abusador es el padre Ok. del niño. Doctora Kiva, reconocer a un pedófilo que tal vez no está ejerciendo. Se puede. ¿Cuál es la forma? Existen sistemas de diagnóstico que se pueden usar, que se pueden enseñar, y en 3 minutos la persona que esté entrenada puede saber si el que está parado enfrente es pedófilo o no. Yo le voy a contar algo. Usted me cortó antes de ir al programa, pero le voy a cobrar por eso, pastor. Como buen judío le voy a cobrar. Yo estuve en una iglesia, en la primera iglesia que llegué a convertirme. Fue una iglesia en inglés, que tenían un ministerio en español. El pastor de la iglesia en inglés me dijo que por favor me vaya y ayude. Y que lo mantenga al tanto de algunas cosas, porque andaba escuchando algunas cositas y no tenía sentido lo que oí. Pastor, el maestro de la escuela dominical de las niñas violó a 3 niñitas de este tamaño. Pero, y hoy está en la cárcel le dieron cadena perpetua. Pero, ¿por qué está en la cárcel? No porque nadie de la iglesia hizo algo, sino porque nadie en la iglesia hizo nada. Se fue y violó a un niño afuera de la iglesia. Y la madre de ese niño fue lo que le denunció. Se hicieron las investigaciones y se encuentra que también violó a niñas de la escuela dominical. Cuando se hicieron investigaciones al respecto, esto es lo que se encontró. Este señor lo cacharon. Una de las hermanas se fue y le dijo al pastor: mi hija de 5 años me dijo que este señor le hizo esto, esto y esto. Llaman al maestro de la escuela dominical y le dice: usted lo hizo. Y estaba la mamá del maestro de la escuela dominical y el maestro reconoce. La mamá, en vez de decir perdonen, ataca al hijo, al violador, y le dice: eres una vergüenza para la familia, pero no porque has hecho esto, sino porque estás confesando esto. Entonces el pastor les dijo: vamos a orar y vamos a entregar las manos de Dios. Y aquí se terminó. Se oró y dijo: declaramos que están sanos, y se terminó. Viola otra después, y viola otra después, y viola a un niño afuera. Okay. Si en la primera ocasión se hubiera hecho algo, las otras 2 niñas que fueron violadas y el niño que fue violado, no hubiera ocurrido. No hubiera sucedido. Si el pastor hubiese tenido cerebro, que dudo que lo haya tenido, y hubiera actuado en vez de tratar de cubrir, porque fue eso lo que hizo, cubrió no un pecado, sino cubrió un crimen. Entonces la iglesia esta le agarra al pastor y lo muda del centro de Phoenix aquí en la 35 Avenida. El día que su cuñadita cumple 18 años, él y su cuñadita se van. Él hace divorcio de la esposa y él sigue siendo ministro de esta denominación. Este tipo está tan enfermo como aquel que violó. Es más, la otra cuñada de él ya lo había acusado, pero la iglesia de inglés decidió no hacer nada al respecto. Díganme ustedes si esto es la excepción o es la norma. Bueno, tristemente... Yo le voy a decir, de todos mis pacientes que he hablado de múltiples iglesias, esta es la norma. Exacto. Regularmente se encubre por algún lazo familiar o de amistad, se encubre a la persona. ¿Quiere decir algo, doctor?
Sí, pues estos hechos son lamentables y como les digo, o sea, creo que ya hay, doctor, aquí va una regulación, ¿no?, de leyes en cuanto a si un maestro no dice nada, ¿no? Pero no sé, doctor, aquí va si eso se aplica a los pastores. ¿En qué sentido, pastor? Si alguien encubre algo, Si alguien, como en este caso él, al hacer una oración para perdonar, pues estaba La ley cambió desde entonces. desde entonces, ok. Ahora se llama aid and abate. Ayudar y encubrir. Si hoy esto pasase, el pastor se hubiera ido preso también. No solo el pastor, la mamá de la niña por no haberlo denunciado, y todos los adultos que estaban ahí, o adúlteros, no sé cuál es la palabra que realmente se aplica ahí. Sí. tengo una buena pregunta. ¿Por qué hasta el día de hoy no se ha ejercido la completa justicia sobre los niños que han sido violados, abusados sexualmente por la iglesia tradicional, La iglesia romana. católica romana? La iglesia romana. Wow. Porque tienen la misma cosa. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrían cierto tipo de gente que prohibiría a los hombres casarse. Ahí me dice exactamente el calibre de la iglesia romana. Y no puede ser que una iglesia que esté enferma quiera curar a gente. Es como pedirle al leproso que le dé un baño a una persona que esté completamente Me sana. encanta el switch que hace usted, consejera. Lo importante aquí es de que siempre tratamos de echarle el costal a la Iglesia Católica. Yo no la estoy defendiendo, pero vamos a enfocarnos a nosotros los pastores, lo que está pasando ahorita. Ellos, supuestamente nosotros ya no tenemos nada que ver con los católicos, entonces preocupémonos por lo que está pasando en la iglesia de nosotros, porque así como hay en la católica, hay pastores, hay asistentes, hay miembros de la iglesia que están pasando. Seguro que sí hay. No hay diáconos, ni hay ujieres, es esa barbaridad. En la iglesia cristiana no existe eso. Pastor, el último caso que yo tuve en la comunidad, Pastor, para darle terapia después. un pastor, esta muchachita reportó que su papá la abusó, Okay. que su padrastro la estaba abusando. Llamó a la policía, habló a la escuela, hicieron todos los trámites. ¿Qué hizo la mamá? La mamá, en vez de apoyar a su hija, cubrirla, defenderla, se va con el padrastro, corre de Estados Unidos a México y deja a la niña sola. Sola la niña. Y la niña quedó embarazada de 13 años. Sí. Mi pregunta, doctor Joel, es ¿por qué usted dice no hay una pastoral para la gente que tiene este tipo de problemas? Y eso es cierto. Pero ¿por qué no hay mayor énfasis en lo que le llaman en inglés pastoral care? O psicología pastoral. ¿Cómo le llaman a esa materia en la universidad? Existe la materia Psicología psicología pastoral, pastoral. pero no entra en mis tiempos de seminario. Interfamiliar. No se profundiza en esa área. ¿En qué área O se sea, profundiza? por ejemplo, se tratan asuntos como de consejería matrimonial, consejería juvenil, consejería infantil, pero no se adentra en esas áreas sexuales. O sea, todavía, yo estoy hablando discúlpeme, pero yo estoy hablando del año 97 que egresé del seminario. No se adentraba, como que todavía era Un tabú. no es asunto de nosotros, es asunto de los psicólogos, ¿no? Es por eso que tal vez no se adentraba. En el seminario, hasta el año 97, no se había tratado ni una materia sobre demonología. Hasta que hubo una conferencia y un exalumno le reclamó que por qué hasta ese entonces había una clase de demonología. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en la iglesia? Ahora estamos mucho más avanzados, más al alcance de los recursos, pero yo creo, doctor, que fuera un buen tema impartido por el doctor Akiva dentro de su universidad. Claro que sí. No lo estoy comprometiendo a ninguno de los dos, pero sería muy bueno insertar una materia
porque ese es lo que está sucediendo el día de hoy. Las estadísticas No es son cierto, altísimas. Después le doy su 10%, pastor. ¿Ok? Sí, yo quiero contestar en parte la pregunta del doctor Akiva. Realmente la iglesia, y estoy hablando de la iglesia evangélica, no la iglesia tradicional, estamos ocupados en muchas cosas, menos en ninguna clase de pastoral. Y no voy a hablar de esa clase de la pedofilia en este caso, no. No estamos ocupados en ningún cuidado pastoral. Exacto. Estamos ocupados, preocupados por recibir una visión para ser un apóstol, Sí, para que me digan apóstol y salga en la televisión, para que me digan profeta y salga ahí como guiándome. De eso está preocupada la iglesia ahorita, exacto. pero no estamos preocupados por una y ese es un punto de vista. Ahora, otro punto de vista también es que los grandes maestros de los diferentes, y no voy a acusar a nadie, pero es lo que yo he observado, el doctor Akiva, de los diferentes concilios, tenemos un concepto diferente de la psicología y la consejería en nuestros días. ¿A dónde voy? Si es un maestro que es 100% bíblico, no va a recurrir a la psicología y va a tratar de solucionar los problemas actuales con la Biblia en la mano. Y no estoy diciendo que la Biblia es mala, así me explico, sino que los métodos de cuidado y de llegar a una ayuda a una persona no están en la Biblia, Okay. están en los métodos de conseguir y en la psicología. Y entonces ahora hay muchos maestros que son buenos exégetas, pero dejan a un lado, pues doctor, aquí va la psicología. Yo pienso que no puede haber una exégesis sólida si ¿Me hay deja presumir de un... mi amistad con usted? Sí, Disculpe que le interrumpe, pero ahora le voy a dar un punto bueno. Vino el doctor Alducin en el mes de mayo a dar unas conferencias acá. Sí, supimos. Le voy a decir lo que dijo el doctor Alducin del doctor Akiva. Y creo que hasta el día de hoy habríamos que entender y comprender la profundidad de la preparación teológica, de la preparación secular que el doctor Akiva tiene. El doctor Alducin dijo lo siguiente: están no aprovechando o desperdiciando el gran conocimiento que tiene este siervo de Dios. Por mí fuera, me lo traigo. Y de hecho le estuvo mandando emails, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Ajá, para estar con él. O sea, el doctor Alducin se quedó callado y dijo a todos los demás: por favor cállense, porque este hombre tiene mucho que enseñarnos, y a mí también. Y el doctor Alducin es una eminencia. Una autoridad. Exactamente. Para que el doctor Alducin pueda haber dicho esto, es que está reconociendo la autoridad académica, teológica y profesional en el ámbito psicológico. Creo yo que una de las soluciones, estamos hablando de las soluciones, ¿verdad? Pareciera que no. Es insertar una materia que nos ayudase a entender cómo trabaja la psicología. ¿Existe la psicología en la Biblia, doctor Akiva? Yo creo que sí. ¿Qué es la palabra? En Sí. Marcos 3, la Biblia dice que los fariseos estaban viendo si Jesús sanaba al hombre de la mano seca en el día sábado. El día sábado es el día, lo que es el domingo de ustedes, ¿verdad? El Shabbat. Y es en la sinagoga, que sería una iglesia para los cristianos. La palabra sanar en griego es terapeuo, de donde viene la palabra terapia. Es decir, que Jesús dio terapia al hombre de la mano seca en la iglesia en el día domingo. Okay. Pero el que no conoce el griego dice que la psicología va en contra. El domingo estuve hablando con una persona que es educada en la iglesia de inglés, en el servicio de la iglesia de inglés allá en Chandler. Y me dice este señor: pero ¿cómo puede usted mezclar la psicología con la Biblia? Y yo le digo: primero, la psicología no es matemáticas, no es 1 más 1 igual 2. La psicología tiene muchas escuelas, y muchas de las escuelas fueron comenzadas por devotos cristianos como Carl Rogers, Abraham Maslow, gente que creía en la palabra de Dios. Yo no veo
un conflicto entre la psicología y la Biblia. Cuando yo trabajé como psicólogo antes de conocer a Jesucristo, no ayudé a nadie, pastor. Ok. A nadie nunca ayudé a sanar. Llego al Señor, el Señor me da su Espíritu Santo y puedo mezclar las dos cosas. Y he ayudado a miles de personas Sí. en los últimos 13 años. Hermana, Yo tengo una pregunta para el doctor Akiva. Buenos días. su micrófono. Perdón. Tengo dos preguntas. La primera, doctor, y hablando psicológicamente y también con la Biblia. Un abusador, doctor, ¿puede arrepentirse? Porque sabemos que si nos arrepentimos de nuestros pecados, seremos sanos. Amén. Amén. Entonces esa es mi pregunta. Hay una diferencia entre el psicópata y el parafílico. El parafílico tiene lo que se llama en inglés distress. Es decir, se siente culpable por lo que está haciendo. El psicópata no tiene ningún tipo de sentimiento, no puede sentirse ni feliz, ni triste, ni culpable, ni nada. No tiene la capacidad de sentir. No sé que la palabra psicópata significa loco para muchos, pero en realidad el psicópata es alguien que no puede sentir, porque algo pasó en el cerebro y se desconectó esa parte del cerebro que siente y ya no siente nada. Pero el pedófilo es alguien que todavía siente. De hecho, el pedófilo vive en constante distress, es decir, el estrés, la angustia por causa de su atracción sexual. Consejera. Ahora yo tengo una pregunta para usted. Creo que tiene la segunda Oh, pregunta. oh, Sí, ok. porque a mí me preocupa ahorita que yo sé que nos están viendo muchos hermanos cristianos o quizás gente nueva que está apenas viniendo a los pies de Cristo y está escuchando esto, está viendo esto en la televisión. Entonces, ¿cómo podremos nosotros llegar a esas personas? ¿Qué les podemos decir? Le podemos decir que nosotros somos tan pecadores como ellos. Lo que pasa es que mi pecado es socialmente aceptable. El de él o el de ella no. Pero Cristo murió tanto como mi pecado social como en el pecado sexual de esa persona. Y que hay esperanza en Cristo. De hecho, no tiene cura ni tratamiento. Y la única solución, yo como psicólogo le voy a decir, la única solución es Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Consejera. Mi pregunta para doctor Akiva es, si el pedófilo siente, ¿cómo podemos explicar que lastima a su hijo, a su Por la hija? misma razón de que tú sabes cuando haces mal, pero eso nunca te ha parado de hacer el mal. Si somos honestos, todos nosotros sabemos cuando estamos haciendo el mal, pero ¿a cuántos de nosotros nos ha ayudado a parar, a dejar de hacer el mal? Por eso dice Pablo, el mal que no quiero, eso es lo que hago. Ahora le tengo una noticia, doctor. Sí, sí. Akiva. Ya se terminó el programa. Oh, yo pensé que me iba a decir que me gané $1 millón o algo así. Hermana, algo que quiera agregar para despedirnos. Como mamá. Muy cortito, sí. Como mamá, pues que tengamos mucho cuidado y con nuestros hijos. Yo me siento me gusta tener el contacto con mi hija y cómo te fue en la escuela, cómo se portaron tus amigos, cómo alguien te dijo algo o tú dijiste algo, la maestra, cómo pasó todo. Y hablamos bien cerquita y uno de madre, como dijo la consejera, uno sabe cuando algo está mal, ¿verdad? La mamá tiene ese Sentido. sexto sentido. Sí. Uncanny ability, le dicen en inglés, ¿verdad? Doctor Joel. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pastor Mateos, pero esto es un buen tema, lo felicitamos por el tema y yo creo que deberíamos de unir esfuerzos, tanto los educadores como nosotros con los pastores y tratar, y los consejeros, para tratar de hacer un cambio
un cambio en la dinámica y actividad de las iglesias, de nuestras iglesias, ¿no? Okay. Porque realmente, mientras estamos hablando aquí, esto está aumentando. El número de teléfono si alguien se quiere registrar en su universidad. 602-622-1999. Perfecto. Consejera. Me encantaría que nuestro siguiente tema fuese enfocado en el tráfico sexual de niños. México tiene el número 1 ahorita, y qué es lo que nos divide es nomás una cerca, ¿verdad? Entonces es bien importante que sepamos nosotros con quién nuestros hijos están tratando, porque el tráfico sexual de niños es una mafia global, y creo que sería un tema muy importante para que nos ayudara, doctor Akiva. Muy bien. Doctor Akiva, ¿algo más que quiera aportar? Gracias, pastor. Y si tienes este problema, siempre hay solución. Y ven a Jesucristo, y no te prometo que vas a cambiar de la noche a la mañana, porque para ser honesto conozco pastores que son parafílicos. ¿Okay? Pero si buscas ayuda y si hay confesión y admisión, siempre va a haber sanidad. Solución. La palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero en la versión 1909 decía poder de Dios para salud. Ese ha sido su programa Pregúntale a Luis, hablando sobre la pedofilia. Si usted está buscando una iglesia, en la 4530 West Thunderbird, los domingos a la 1 de la tarde, servicio en bilingüe. Así que no deje de congregarse, busque una iglesia, la que esté más cerca dentro de su vecindario, una iglesia donde usted pueda encontrar que es la verdad, la palabra de Dios. Hay algunas sugerencias que el doctor Akiva hace vía Facebook. Su página, por favor, doctor Akiva. Spanish Yeshiva, que es, Yeshiva es seminario en hebreo. Se traduce como seminario, pero en realidad significa sentados. Perfecto, así que nos despedimos de este su programa. Nos vemos hasta el próximo martes en la misma hora, en el mismo canal, y Dios le bendiga. Busque una iglesia. La misma Vaticana Gracias. también, pastor.